para allá, podamos reforzarnos un poquito las unas a las otras, podamos dar un poquito de, traer más luz, Besat Hashem, de la Torah a este mundo, y con esto, Besat Hashem, poder acercar la Traer más Geulá, luz, Besat tan Hashem. esperada, la Geulá, Besat Hashem. Entonces, seamos Besat Hashem partidarios y gracias por estar aquí temprano. Muchísimas gracias. Gracias a Clara, Marisol. Aquí tengo a alguien que se puso con iPhone, no sé, pero hola. Eliana, la Mora Miriam, muchísimas gracias a todas las que nos acompañan. Bienvenidas, buenas noches. Es un día muy especial, la verdad, para todos nosotros. Voy a poner ya la grabación y empezamos. Porque a veces me olvida grabar después. Ok, pues bueno, bienvenidas a todas, buenas noches. Quiero comentarles que hoy es un día muy especial. Primero que nada, porque Hashem hace todo perfecto y los caminos de Hashem son perfectos. Hoy contacto a la Mora Miriam para que me apoye a dar la clase. Yo estaba pensando, ¿quién es la persona adecuada para apoyarme a dar la clase? Teníamos planeado que venía otra oradora, pero Mina Shamaim, la otra oradora, se le complicó y a último momento me avisó. Entonces, Baruch Hashem, me di la tarea de pensar en alguien. Dije, el amor a Miriam. Y la escribí temprano hoy en la mañana. Y fue muy, muy bonito porque la Mora me comenta, sabes que justo es la Ilulá, el Yortzeit de mi mamá, Alea Shalom. Entonces, Mina Shamaim, que pudimos contactarnos y Besat Hashem, que sea este shiur para la aliada de Neshama de la mamá de la Mora Miriam. Mora Miriam, ¿cuál es el nombre de su mami? Mirta Lea Batlui Salive. Les quiero comentar algo para que vean qué grande fue el milagro y qué agradecida estoy con la querida Mora Judith. La semana pasada, mi hermano, en el grupo de la familia, pone, acuérdense que el jueves que viene, Cirulá de Mamá, se hacen 10 años hoy. Entonces yo digo, uy, 10 años es una Ilulá, todas las Ilulot son especiales, pero dije, me gustaría hacer algo especial, pero estamos de vacaciones, no estoy en el colegio, no puedo llevar verajot para los niños, hay poca gente Shabbat en el Beta Knesset. Entonces veo un flyer de este shiur y me confundí con otro Zoom que hay los jueves. Le digo, ay, le voy a escribir a los que organizan estos Zoom de los jueves a ver si puedo decir unas palabras el jueves que viene. Me dice, no, ya estamos de vacaciones, ya no hay más Zoom de los jueves. No, qué raro, yo vi el flyer del que la Morayuit iba a hablar. Bueno, ¿será que este jueves fue el último? Y dije, bueno, Mina Shamaim, si no puedo dar shiur, mandaré un audio, lo haré de otra manera, Mina Shamaim. Pero yo sentía adentro como que Hashem quería que yo dé shiur el día de hoy. Pero bueno, si me dicen que no hay shiur porque están de vacaciones, Mina Shamaim. Cuando hoy me escribes, yo dije, no, no por nada, y era la primera vez que veo el flyer de este shiur. Yo no lo había visto antes. Lo vi porque fue con la Moramelu Tawili, lo vi en el estado de la Moramelu. Digo, Hashem me hizo ver el flyer y Hashem me hizo probarme como que yo piense que al final no se puede dar shiur y para que lo sentí como un beso de Hashem. Dije, Total, como que Hashem me dijo, mira, si lo vas a dar, yo lo voy a organizar, tú tranquila. O cien por sea, ciento, 100%, así que Mora. gracias, de verdad. Baruch Hashem, Hashem que puso las cosas y usted que tenía la iniciativa y Hashem ve la manera de que se realice cuando uno quiere hacer las cosas, Besat Hashem, para, Gracias, para darle cabo a Hashem. Entonces, gracias. Besat Hashem, estoy muy contenta, primero que nada porque podamos hacer esto para la Liga de Neshama de la mamá de la Mora Miriam y también, además, porque estamos empezando un Sefer muy, muy importante para el pueblo de Israel, que es el Sefer de Shemot. Y la verdad que yo dije, bueno, son de vacaciones, ya para qué hacer clase, etcétera. Pero dije, no, 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 ahorita empieza Parashat Shemot y empieza todo el exilio de Am Israel de Mitzrayim. Y es ahorita el momento en el que tenemos que estar realmente conectándonos con ese exilio que todos estamos pidiendo, conectándonos con esta situación actual en la que quizás nos sentimos con desesperanza en algunos casos, con tristeza, con decaimiento, pero con el Sefer Shemot vamos a ver cómo siempre después de toda la dificultad vino la salvación y Besat Hashem va a venir la salvación.
Entonces, Amén. Besat Hashem, quiero presentar a la Mora Miriam Miami. La Mora Miriam es argentina, pero la Mora Miriam está en Venezuela ya hace muchos años, ya podría decirla que es venezolana, Casi, ya casi. pero ya casi. La Mora Miriam Miami lleva casi 30 años de trayectoria de Morá, es una excelente Morá. Cuando yo fui Morá en Venezuela fue mi coordinadora, excelente amiga, excelente Morá. Y Besat Hashem, creo que hoy van a Lo poder, mismo digo de la Morayuy, de verdad. hoy van a poder escuchar el Perush Miriam. Ah, ¿te acuerdas? Besat Hashem. Así que bueno, Besat Hashem. Pues vamos a empezar entonces con el tema. Muy bien, entonces primero que nada Sefer Shemot, ¿ok? Empezamos ya un Sefer nuevo, Bereshit fue hermoso, Bereshit es un Sefer que siempre lo decimos que es un Sefer hermoso y que nos conecta con la creación del mundo, o sea, la persona que no entiende que hay un creador, que vea Sefer Bereshit y va a entender cómo fue la creación, qué se creó, cuándo se creó, cómo se creó, etcétera, ¿no? Pero ya que una vez que entendemos que hay un creador y que hay una creación, ahora nos toca lo siguiente. ¿Quién supervisa? ¿Quién sigue supervisando lo creado? Y es Sefer Shemot el que nos lo va a enseñar, que Hashem, bendito sea, él es el que sigue supervisando su creación, no como decían en algunas filosofías, ¿no? Que había un creador, pero se fue, ya está muy ocupado, qué flojera estar cuidando a la humanidad con tantos problemas. Entonces ya se fue, ¿no? Hashem está con nosotros y supervisa. Incluso él puede cambiar el orden de la naturaleza para que se haga su voluntad y esto está perfectamente, lo podemos ver en el Sefer de Shemot, cuando Bene Israel salen de Egipto. Entonces, bueno, vamos a ver, empezamos primero que nada con Sefer Shemot. Shemot es el nombre de este Sefer y vamos a ver un poquito por qué Sefer Shemot. Shemot son nombres en hibrit, ¿no? La palabra Shemot, pero ¿por qué Sefer Shemot? Entonces, Sefer Shemot aludimos a que Hashem está otra vez contando y contándonos quiénes fueron las almas que bajaron a Egipto acompañando a Jacob. Fueron 70 almas, Shivim Nefesh, que bajaron con Jacob, nuestro patriarca, y nos las está otra vez diciendo, y estos son los hijos de Rubén, y estos son los hijos de Shimón, y así, y nos lo vuelve a hacer otra vez este reencuentro. Entonces dicen que, ¿por qué? Porque Hashem ama mucho a sus hijos. Y es como cuando algo lo quieres mucho y es algo muy valioso para ti, lo cuentas y lo vuelves a contar. Una persona que es coleccionista cuenta y vuelve a contar las cosas. Yo, por ejemplo, que vendo aceites esenciales, igual tengo ahí anotado lo que tengo, lo que no tengo, que no se me vaya a perder algo. Así tenemos lo que es valioso para nosotros, lo vamos contando. Otra cosa es que Shemot es nombres, alude a que los Yehudim, porque no cambiaron sus nombres, tuvieron el mérito de ser redimidos. Tres cosas fueron las cosas que tuvimos mérito de ser redimidos. Uno por los nombres, Shemot. Uno por nuestras vestimentas, Simlotam, por nuestra ropa, porque se seguían vistiendo como hebreos. Y otra es Leshonam, porque seguían hablando la lengua hebrea. Entonces, estas son las tres cosas que por el mérito de que no las cambiaron, incluso estando tanto tiempo en Egipto, no se asimilaron a la cultura egipcia con estas tres cosas. Ahora, me gustaría que la Mora Miriam nos dijera algo para complementar, por favor, Mora Miriam. ¿Cómo no? Así como tú estás hablando de estas tres cosas que son los que nos permitieron salir, yo quería ir un poquito más atrás, y es qué es lo que hizo que fuésemos esclavizados. Si bien sabemos que en un principio es porque era un pacto entre Hashem y Abraham, y cuando Abraham le preguntó a Hashem, ¿cómo yo voy a saber que en verdad van a ser un pueblo, que en verdad van a amar la tierra de Israel, que en verdad van a estar conectados contigo? Hashem le dijo, tú vas a ver, van a estar esclavos tantos años, van a salir. O sea, si bien era parte del plan de Hashem, también había siempre injerencia nuestra de que, por qué llegamos hasta ahí. Bueno, hay varias explicaciones, pero ya cuando ya estaban en Mitzrayim, sabemos que cuando Yosef los recibió, los asignó que vayan a la tierra de Goshen. Dijo, ustedes vayan ahí. Y cuando les pregunten quiénes son, qué profesión tienen, ay, digan que son pastores. ¿Por qué? Porque era una profesión que no era tan atractiva. Entonces, no, no van a llamar la atención y los van a dejar tranquilos. Y en verdad se quedaron en Eretz Goshen, manteniendo, como estamos diciendo, sus costumbres, su Torá.
estando entre ellos. Y eso se mantuvo hasta que estuvieron todos los Shevatim. Cuando ya fallecieron, ya a veces pasa cuando no están esos líderes fuertes, empiezan a decir, ¿por qué nos vamos a quedar aquí apartados? Vamos a interactuar más en la sociedad, vamos a meternos más, a hacernos notar más, a estar más, y empezaron a meterse por todas las ciudades. Cuando ya empezaron a ser muy notorios y por otro lado a alejarse un poquito de lo que era mantener ese núcleo de lo nuestro, de la identificación con nuestros valores, de estar concentrados con lo nuestro, empezaron a meterse un poquito, ahí paró, se amaneció un día y dijo, ay, como que hay muchos Yehudim, hay demasiados, ay, se pueden poner contra nuestra, y ahí empezó la esclavitud. Esto tenía que ver con que hay algo nosotros que tenemos en el cerebro que se llama la neurona espejo. Por ejemplo, si yo veo a alguien llorar, me da ganas de llorar. Veo a alguien reír, me da ganas de reír. Cuando los Yehudim dejaron de verse a sí mismos, como que qué importante es ser Yehudí, qué importante es nuestro lugar, qué valiosos somos, no podemos estar acá estudiando Torah, cumpliendo mitzvot, eso que ellos sentían sobre sí mismos generaba el respeto de todo Egipto. Cuando ellos empezaron a pensar, ay, ¿por qué así apartados? Podemos ir a la ciudad, a lo más importante, a lo más luminoso. Dejaron de verse tan importantes, el mismo Egipto les perdió el respeto. ¿Y Precioso. cómo vemos la gran diferencia? Cuando empezó la esclavitud, empezaron a llamar a todos. Vamos a construir lugares donde vamos a guardar los alimentos, y hasta el mismo rey construye, y la gente, sí, vamos a participar, como que esto es algo grande. Y cuando llamaron a los Levín contestaron con seguridad, no, 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 nosotros no podemos participar. Pero ¿cómo? Esto es algo grandioso, vamos a hacer algo para la alimentación de todo el país. Nosotros somos rabinos y nosotros tenemos que dedicarnos a estudiar Torah para enseñar y no podemos participar de otro proyecto porque ya tenemos nuestro proyecto, que es muy importante. Ok, dijeron los Mitrim, y no los molestaron y la tribu de Leví no fue esclavizada. ¿Por qué? Porque en principio ellos reconocieron qué valioso era estudiar Torah, qué valioso era cuidar esta herencia, y el mismo Egipto dijo, ok, les dijo, ok, tienen razón, y no los molestaron. En cambio, cuando los demás perdieron un poco ese propio reconocimiento, también Mitzrayim les perdió ese respeto y los esclavizó. Wow, hermoso, Mora, mira, me encanta. Esto yo creo que lo podemos aplicar en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Conforme nosotros nos sintamos, es lo que estamos reflejando al exterior. Como le he dicho a mis hijos siempre, tú no le tengas miedo a los animales, tú tienes que sentir seguridad y el animal va a sentir que tú tienes seguridad y él te va a tener miedo a ti. Y eso es con todo en la vida. Si nosotros estamos con seguridad, con certeza de que Hashem es el que gobierna el mundo, que Hashem nos cuida, así va a ser, Besat Hashem. Que somos sus hijas. Así es, 100%. Ahora, aquí otra cosa que vamos a empezar, pues vamos a empezar ahora sí con en materia, Bora Miriam, y entonces Sí. vamos a empezar, primero, como dijimos, nos empieza a decir toda la descendencia de Jacob, las 70 almas que bajaron a Egipto. No sé si tenga aquí algo para decirnos, Mora Miriam, de la cuenta de las 70 almas. Algo que escuché la semana pasada que para mí era nuevo, porque Baruch Hashem la Torah, siempre hay cosas nuevas, que en realidad eran 69 y el número 70 era la presencia de Hashem, porque en cualquier situación que estemos, así sea bajando a Mitzrayim, Hashem nunca nos deja solos. Wow. En la situación que estemos, que parezca como que a ir a lo máximo de impureza que llegamos, lo más alejado Hashem estaba siempre ahí al lado nuestro. Hashem se contó con los 70, dijo, van a tener que ir, pero solos no los voy a dejar. Listo, me encanta, Mora. Yo también escuché otro Perús de que Miriam estaba ya embarazada y que por eso es que decía 70 porque ya estaban contando al bebé que iba a tener, no, perdón, la mamá de Miriam Yocheved, ya estaba embarazada, no, Yocheved, no, la mamá no. de Yocheved ya estaba embarazada de Miriam y por Ah, eso la contaron, porque estaba ya en el vientre materno, pero ya era como el potencial de una Miriam en el mundo. Y esto me recuerda
que cuando íbamos a dar la clase, yo estaba, Hashem, por favor, ayúdame a encontrar a alguien que dé la clase. Hashem ya lo tenía predestinado y trajo a la Mora Miriam a la clase. Ok, entonces, bueno, aquí vemos cómo Hashem nos da otra vez esta cuenta, como mencionamos, cuánto Hashem ama a sus hijos y cómo es de que los vuelve a contar. Aquí vemos cómo nos dice, y fueron 70 almas los que salieron de Jacob, 70 almas, y Yosef estaba en Egipto. Nos dice, y Yosef está en Egipto. ¿Qué es esto? O sea, de pronto está hablando de la cuenta, de pronto, y Yosef está en Egipto, como que es obvio, como que es redundante, como que ya sabemos que Yosef está en Egipto. Pero nos dice algo aquí nuestros jajamim que Yosef, cuando estuvo en Mitzrayim, él se mantuvo siendo hijo de Jacob, o sea que nos lo vuelve a decir. Y Yosef estuvo en Egipto. ¿Qué quiere decir? Que Yosef nunca perdió su identidad hebrea. Nosotros podríamos pensar que ya es ministro, que ya es virrey, viceroy, ya lleva tantos años, un chico tan guapo, ya seguramente ya está súper, súper mezclado con la cultura egipcia. A pesar de que estaba en Egipto, a pesar de que tenía un cargo importante en Egipto, él se mantenía como hebreo orgullosamente y reconocía su origen hebreo y sabía que su vida, sus costumbres son distintas de los egipcios. Y por eso nos lo dice. Y Yosef vivía en Egipto. ¿Qué quiere decir? Que incluso que él vivía en Egipto, él seguía considerándose hijo de Jacob y no perdió la categoría y no perdió sus valores. Y aquí nos dice, y fallece Yosef y todos los hermanos y toda esa generación, lo que dijo la Mora Miriam. De pronto fallece Yosef, que era la figura máxima, que fue por él que llegaron a Mitzrayim, y también fallecen los hermanos, van falleciendo uno tras otro, porque eran uno seguidito del otro. Y Baruch Hashem vivieron una vida muy longeva, todos, 109, 110, 123, cada uno, pero fueron falleciendo uno tras otro. Cuando pasa esto, tenemos que recordar algo. A veces nosotros estamos muy agarrados de nuestro moré, de nuestro rab, del líder de la generación, del jajam. Y aquí en este momento el pueblo de Israel podía haber tenido miedo. Bueno, ya no tenemos protección. Falleció el Yosef, fallecieron los grandes, ya no tenemos protección. Pero sin embargo, Hashem nos está enseñando algo muy grande, que a pesar de que fallezca un líder de la generación, nunca pierdas la muna, nunca pierdas la fe. ¿En qué? En que es cierto, son personas grandísimas, les tenemos que dar mucho cabod y tenemos que darles mucho honor y mucho respeto porque son emisarios de Hashem en la tierra, pero solamente son emisarios. Hashem está arriba y no podemos confundirnos como otras religiones que confunden a los profetas como dioses, no podemos confundirnos. Saber de que es una persona, fue muy grande, le damos cabod, pero Hashem él se va a preocupar por nosotros y no nos va a dejar como huérfanos, no nos va a dejar como huérfanos. Ahorita justo Minashamayim, que no sé si algunos estén enterados y si no, en esta semana, el día de antier, falleció Alaba Shalom Rav Matityahu Salomón. Es uno de los Gdolim en Lakewood, en la yeshiva más grande de Lakewood, que es una de las yeshivot más grandes. Él era el Mashgiach Ruhani. Y él ya estaba un poquito enfermo, que estamos haciendo tefila por él, Ramasiciau Salomón, y desafortunadamente, bueno, Baruch Hashem ya está con Hashem, pero fue una levaya tremenda. ¿Qué es aquí el mensaje? Que tenemos que recordar que de, es difícil y nos cuesta mucho trabajo, pero tenemos que saber y no perder el foco que Hashem tiene sus cuentas, Hashem tiene sus caminos, Él sabe y que Hashem no nos va a dejar solos, Hashem no nos va a dejar como huérfanos. Entonces, aquí esto es un mensaje y por eso nos lo pone como entre paréntesis la parasha, porque en ese momento podría el pueblo de Israel desesperarse, pero no podemos desesperarnos, sino confiar en Akadosh Baruj Hu y saber de que Él no nos va a abandonar. Y aquí empieza a contarnos la historia. Y el pueblo de Israel se multiplicó y se hicieron muchos y se pulularon y se hicieron muchos. Nos da muchas maneras de explicarnos la manera en la que ellos empezaron a ser muchos. O sea, en el Pasuk nos dice, los hijos de Israel parú, beishretzu, beirbu, beyatzmu, meod, batemale, aretzotam. ¿Qué quiere decir? De que el pueblo de Israel se empezó a multiplicar, pero nos dice de muchas maneras. Entonces, aquí, ¿por qué Mora Miriam nos dice de tantas maneras? ¿Por qué usa tantas diferentes maneras de describir que se multiplicaron? No lo sé.
Ah. Ok, entonces yo le voy a decir algo que estudié y seguramente ahí ya la Mora nos va a decir superush, ¿ok? Ok. Entonces, aquí, vamos a ver, primero que nada, nos dice una de las explicaciones que nos empieza a decir que se multiplicaron, se reproducieron y nos empieza a decir muchas maneras, o sea, es más, lo voy a leer en español. Para las personas que no hablan hibrid, dice así, y se fructificaron, y se pulularon, y se aumentaron, y se fortalecieron mucho, mucho. Entonces, nos dice 6 maneras distintas de explicarnos que se multiplicaron. Una explicación es por qué, porque obviamente que es la voluntad de Dios, obvio, pero una de las maneras que nos está diciendo y se polularon. ¿Por qué polularon? Solamente los reptiles se polulan. Entonces nos dicen uno de los nuestros jajamim que empezó a descender su nivel, que primero empezaron a multiplicarse como Vale. con honor, con valor, como debe de ser, y después bajó el nivel. Entonces, que ya bajó el nivel casi como, o sea, no Leavdil, pero como, digamos, como más, no me gustaría decirlo como animales, sino más instintivo. En ese Ujú. momento baja el nivel del pueblo de Israel y como lo mencionó la Mora Miriam, que se quisieron asemejar a la cultura egipcia, que empezaron a bajar la guardia, y en ese momento fue cuando dijo Hashem, no, hasta acá, y decidieron que tenían que hacer algo los egipcios y decidieron que las cosas iban a cambiar. Es uno de los perushim. Otro de los perushim es que nos dicen, son 6 maneras de explicarnos que se multiplicaron. ¿Por qué? Porque nos están explicando que en cada parto nacían 6 bebés. Cada mamá tenía 6 bebés. Eso es otra de las explicaciones. Entonces, aquí vemos, y otra cosa que me encanta, y me encanta esta idea, y creo que nos puede dar mucha fortaleza, que el pueblo de Israel se empezó a multiplicar y los egipcios vieron la manera para que no se multiplicaran tanto. Dijeron, vamos a darles trabajo, vamos a darles trabajos que no se sientan con tanto orgullo, vamos a ver la manera. Pero sin embargo, cuando ya está destinado del cielo que algo tiene que pasar, va a pasar. Y por eso Hashem vio la manera que se multipliquen, no nada más de una manera normal, sino algo que era constante y otro parto, y más bebés, y 6 bebés en un parto. Algo como diciendo a Hashem, tú no quieres que este pueblo se multiplique, pues vamos a ver quién es el que tiene la última palabra. Entonces, esto es algo que podemos entender que cuando es de arriba, cuando Hashem tiene un decreto, va a pasar, va a pasar. Y aunque los hayan enemigos y personas que no deseen que pase, al final no pueden ir en contra de la voluntad de Hashem. Es cierto, Mora Miriam. Exacto. Y siguiendo esa idea, vemos algo impresionante que es cuando ya nace Moshe. Muy Un bien. poquito antes de que nazca Moshe, hay algo que también es bonito recordar, que es cuando Amram, el papá de Moshe, ve la situación y es lo que a veces nosotros decimos es ser realista. Él dijo, ok, estoy viendo que todos los bebés que nacen los lanzan al río, que no hay futuro, que hay una esclavitud tremenda. Traer bebé en este momento no es realista, no es inteligente, no es... Y viene Miriam, que según algunas explicaciones era una niñita de 5 años, y dicen que ya tenía nevia, ya tenía nebuá, ya tenía profecía, pero además de esa profecía, Miriam era una niña de Geulá, una niña que nació en Galut, pero vio la Geulá, que Besat Hashem todas seamos niñas de Geulá, Amén, que Besat amén. Hashem podamos ser protagonistas y presenciar la Geulá, y con Ujú. esa visión que ella tenía de ojos de Geulá, de ver que todo es posible, que con Hashem todo es posible. Se acercó y le dijo al papá, ¿por qué te separaste de mamá? Y él al ser líder todo el pueblo lo imitó. Y entonces el papá le explica, que escuché del Rabo Penheimer, entre comillas, qué importante es escuchar a los niños. Ambrán podía decirle, oye niña, ¿qué está usted opinando acá de lo que hacen los adultos? Sin embargo, prestó atención, no quiere decir que uno va a hacer todo lo que el niño diga, pero escucha, porque el niño tiene algo para decir y te puede abrir los ojos de algo que tú no te diste cuenta. Entonces la Total. escuchó y le explicó, le dijo, no, lo estoy haciendo por la situación que hay. Y ella le responde,
tú estás siendo papá, con todo respeto, peor que Paró, porque tú qué sabes, capaz tienes una niña que no la van a lanzar al río, tú no sabes lo que va a pasar, tú tienes que hacer tu parte. Y Amram le dice, tienes razón, tienes razón. Y con toda la humildad de los grandes, se vuelve a unir y de ahí nace Moshe. Dicen que cuando nació Moshe se llenó el cuarto de luz. Se llenó de luz, ¿por qué? Porque era una neyamá muy especial, muy completa. Y pasa que nació antes de tiempo, le dio oportunidad que lo tengan un poquito en la casa, que lo llenen de ese amor y de esa Torá y de esa santidad. Y llega el momento cuando ya iban a nacer que dicen, bueno, no queda de otra, hay que hacer algo porque lo van a venir a buscar. Y ahí deciden ponerlo en una canastita y ponerlo en el agua. Y dicen que Miriam nuevamente dice, voy a ir a ver. Y se queda mirando qué pasa. Sé que normalmente la gente no se quedaba mirando porque, ¿qué es lo que van a ver? ¿Lo aleno cómo se ahoga? Claro, ¿O lo aleno cómo viene algún pez grande? Que claro, nadie, o sea, la gente cuando ya ponían al bebé en el río no querían ver. Pero Miriam dijo, este bebé con la luz que nació, y cómo Hashem me puso en la mente decirle a mis padres, y cómo después de un acto de fe vino este bebé tiene una misión especial, y yo me voy a quedar viendo, porque seguro que algo va a pasar. Este bebé no vino porque sí. Y esa emuná que tuvo Miriam de quedarse viendo, realmente, ¿qué vio después? Vio cuando sale la hija de Paró, que leí cosas muy, muy bonitas sobre eso, pero quería solo destacar esta parte, cómo Miriam supo que tenía esta misión y después vamos a ver más adelante que realmente la misión de Moshe era única, tenía que ser Moshe. Entonces, y esto, contra todo lo que a veces pensamos cada una de nosotras tenemos esa misión. Somos un Moshe, de pronto un Moshe para nuestra casa, un Moshe para nuestra comunidad, pero todos nosotros somos ese Moshe. Y Miriam sabía, este bebé vino por algo, yo me voy a quedar mirando porque de acá algo va a salir. Y realmente vemos después lo que siguió. No sé si quiere contar la moral y después yo agrego algo. bueno, Miriam, qué bonito. Me encanta y ahorita que lo menciona, bueno, yo conozco a la Mora Miriam de cerca y me acuerdo como siempre la Mora Miriam escuchaba a los alumnos y venían los alumnos con sus cuentos y sus cosas y la Mora escuchaba y les daba su lugar y es muy importante, 100%, siempre que los niños se sientan escuchados, que se sientan comprendidos. El paréntesis que dio Mora es muy, muy bonito, la verdad, y podríamos profundizar todavía mucho más. Mucho, porque se aprende mucho de ellos. Mucho más. Y creo que cuando la gente es grande, la gente aprende a escuchar más, ¿no? Como dicen, me crié toda mi vida entre los jajamim y no encontré cosa mejor que el silencio, ¿no? Ujú. También Rabaria Levin, Alaba Shalom, que él fue toda su vida, trabajó en Jinuj y fue un gran educador. Él también le escuchaba a los alumnos, pero no solo los escuchaba, sino que les hablaba de usted, les da un cabo especial y eso era algo muy, muy distintivo de él y muy bonito. Entonces, aquí algo que mencionó la Morá es correcto. ¿Qué pasó? Cuando ve todo esto, paró, nos dice, vaya acá Melech Hadash al Mitzrayim, dice, paró un nuevo rey en Egipto. ¿Qué quiere decir un nuevo rey? ¿Cómo? Nuevo rey en Egipto. Entonces nos dice que hay algunos jajamim que nos dicen, bueno, era nuevo porque ya el otro falleció y tomó su hijo su lugar. Y otros nos dicen, no, no era nuevo, no era nuevo. Pero ¿cómo saberíamos si era nuevo o no era nuevo? Sigue leyendo el Pasuk. Asher lo yadad Yosef, que no conoció a Yosef. ¿Qué quiere decir que no conoció a Yosef? Dicen algunos de nuestros comentaristas que sí conoció a Yosef, pero que se hizo como que ya no, ya se le olvidó, ya se le olvidaron los favores. Y nos dicen que no, que en realidad no era el mismo Paró, sino era el hijo y que estaba Ujú. continuando el genealogía, ¿no? Seguía con lo de su padre. Sí, sí. Entonces, aquí en el caso de que fuera el mismo y no recordó a Yosef, hay algo que nos menciona nuestros jajamim, que cuando una persona no tiene akaratatov, no tiene agradecimiento, a las personas que le hicieron bien en su vida, al final va a acabar también no, no reconociendo los favores que le hace a Hashem. Entonces, por eso es Exacto. tan importante el ser agradecidos. El Yehudí, que venimos de, Yehudí viene de Leodot, de agradecimiento, de reconocer. Empezamos con Modeani, agradecemos a Hashem.
decimos una verajá antes de comer y reconocemos que esa manzana nos la dio Dios. Pero no nada más es eso, sino también al prójimo. Agradecerle a la mamá cuando nos prepara algo rico, agradecer a nuestro esposo cuando hizo un esfuerzo para llegar más temprano y estar con la familia, agradecerle a la vecina cuando te manda algo que no necesitaba mandarte, agradecerle a la morada de tus hijos. Hay miles de cosas que podemos ser agradecidos. De hecho, me acuerdo en casa de una amiga, yo veía que ponía post-its en diferentes lugares de su casa y decía, gracias a Shem que tengo una casa, y lo ponía en la puerta. Gracias a Shem que tengo comida, lo ponía en la cocina. Y así, y entonces todo tu día es agradecimiento. Entonces, cuando tú agradeces a la persona, nunca vas a despreciar los favores de Hashem. Pero al contrario, la persona que Hasbe Shalom no reconoce el favor del prójimo, Hasbe Shalom no reconoce cuando el otro le hace bien, Hasbe Shalom se olvida, al final también se acaba olvidando el mismo creador. Y eso es lo que nos enseña nuestros Jajamim. Entonces, en este momento, cuando paró, vio que el pueblo de Israel se hizo tanto, se multiplicó tanto, en este momento dijo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Pero obviamente no podía agarrar y esclavizarlos y se acabó, sino que tenía que hacer algo con astucia. Por eso dice, Abba nidhak malo, vamos a ver qué podemos hacer. En ese momento, como le dijo la Mora Miriam, fue y dijo, vamos a construir la ciudad de Pitom y Ramsés y voy a agarrar la pala y yo también voy a construir y vamos a hacerlo juntos, ¿no? Me voy a solidarificar y me voy a remangar las mangas y yo también estoy excavando. Y en ese momento el pueblo de Israel dijo, wow, si el mismo rey está trabajando, pues nosotros que tenemos que tener agradecimiento, vamos a apoyar. Entonces en ese momento ellos empezaron a trabajar, trajeron a sus hermanos, a sus hijos, a todos los hombres, empezaron a trabajar arduamente y al día siguiente dijeron, muy bien, la cantidad de ladrillos que hicieron el día de ayer los van a hacer también hoy, pero sin pago. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Buenas noches, señora Silvia. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? Que paró, vio la manera de bajarle las autoestima al pueblo de Israel. Dijo, este pueblo se sigue multiplicando, ya no sé qué hacer. Entonces, empezaron a ver, vio la manera de bajarnos la autoestima. Y aquí aprendemos algo muy bonito. Todo lo que está pasando ahorita en Israel, en Eretz Israel, la verdad nos tiene preocupados, nos tiene tristes, nos tiene alertas. Pero lo más bonito de todo es ver la actitud que se está tomando en Israel. Los Hayalim van con unas ganas, con una actitud, con una autoestima. Porque si nuestra autoestima, nuestro geut, nuestras ganas está alto, entonces estamos ahí estamos con fuerza, estamos con yetzibim, estamos parados. Pero si Hasbe Shalom estamos tristes, decaídos, desanimados, es ahí donde entra el Yetzera y es donde nos vence. Entonces, a pesar de esto, tenemos que fortalecernos. No apachurrarnos, no dejarnos estar, no decir, ay, ya, pues ya, no me importa. Al contrario, agarrar esta situación y elevarnos con esta situación y transformarnos con esta situación. Em, le doy la palabra, Mora Miriam. Quería avanzar un poquito en la historia y Claro. después que sucedió esto, como contamos, después de que nació Moshe y que, como dijimos, estaba en el agua y Miriam estaba viendo, aparece la hija de Paró. Y ahí dice que la hija de Paró fue porque fue al agua y Arad el Irhot se fue a bañar. Sabemos que en la Torá no nos cuentan ninguna palabra de más. No hay, o sea, no es un libro de historia. Todo es enseñanza y todo es lo que nos puede servir para que cualquier generación que lo lea le pueda servir. Entonces, ¿qué importancia tiene el detalle de que fue al río a bañarse? Capaz que fue a lavar cacharritos, no importa, la cosa es que encontró a Moshe. ¿Por qué era importante eso? Y una de las explicaciones es que ella, viendo toda la impureza que le rodeaba, o viendo la idolatría y viendo al pueblo así esclavizado como lo vio, ella empezó a descubrir la verdad. Y ella fue al río para hacer tevilá porque quería convertirse en Yehudía. Entonces yo cuando leí eso dije, vamos a ponernos, a veces a mí me gusta ver, uno tiene el personaje, pero a veces hay que ver como que la persona. Empecé a pensar en Batia. ¿Qué pensó ella? ¿Qué futuro voy a tener yo como Yehudía en este momento que están esclavizados?
cuando mi papá Paró está ocupado en exterminarlos, los odia, y yo ahora me voy a convertir, o sea, ¿qué, qué voy a poder hacer? ¿Qué fruto va a tener esto? ¿De qué va a servir? Sin embargo, ella avanzó. Yo veo que esto es la verdad, yo veo que esto es lo correcto, yo veo que esta es la luz, yo avanzo. Voy a ir al río, voy a hacer tevilá, me voy a convertir y ya me va a ir mostrando. Ella avanzó con lo que podía. Y ahí, ¿qué pasó? Justo ahí flotó la canastita de Moshe porque el río era grande. Justo pasó por ahí. Y ahí nuevamente Batía cuando lo vio dijo, ay, yo voy a estirar la mano. Puede parecer como que acá existe el Ávila, así que es unas montañas. Ahí voy a tocar el Ávila, voy a sacar la mano por mi ventana. No, ella nuevamente volvió a decir, yo voy a hacer mi parte. Yo voy a hacer mi parte, voy a estirar la mano y Hashem hizo el resto. Y ella rescata a Moshe. Y acá pasa algo interesante. Se lleva, dijimos, a Moshe a la casa de Paró, y bueno, toda la historia, que Moshe no quería tomar leche porque sabía que iba a hablar con Hashem. Entonces lo llevan 2 años con sus padres, y en esos 2 años, como Moshe era, Hashem le dio una madurez especial para que en esos 2 años absorba toda la Torá de sus padres, y después vuelve al palacio y crece. Entonces, el Rab Eben Ezra, que es un comentarista muy importante, que además fue médico, astrólogo, fue una personalidad muy importante, hace una pregunta, porque en la Torah hay que preguntar todo, porque hay respuesta para todo. Entonces dice, ¿por qué el líder de Am Israel y el Salvador crece en la casa de Paró entre Mitzrim? ¿No era más bonito que crezca con su papá, con su mamá, en una yeshivá, rodeado de gente de Torá, de gente buena? ¿No era mejor? Dice, que conozca al pueblo, que se haya estado con ellos. ¿Por qué Hashem hizo que crezca ahí? Y dan 2 explicaciones. Una de esas es que, ¿conocen la frase nadie es profeta en su tierra? Sí. Hashem sabía, dice, si Moshe va a crecer entre todos, y un día viene y dice, yo los voy a sacar de Mitzrayim, voy a hablar con Paró, va a decir, ¿qué le pasó a Moshe? Moshecito, nuestro que jugaba acá a la pelota, ahora dice que nos va a sacar, que a veces uno lo que tiene más cerca no lo valora y no se da cuenta, capaz no lo hubiesen escuchado, porque hay veces pasa que uno ve hacia afuera y dice, ay, esa persona tan buena, ¿y tu hermana? O ay, ay, ese señor que ven. ¿Y tu esposo? Hay veces uno se maravilla de lo que ve de afuera, de lo que viene de Made in, no Ujú. sé qué, y no mira hacia adentro. Entonces, si Moshe va a ser el Moshe que está jugando en el patio, capaz que nadie le iba a prestar atención y no iban a seguirlo. Pero como vino del príncipe que se creó en el palacio, que después fue rey en otro lado, ahí se logró el respeto. Entonces, ese es un mensaje, saber darle lugar a los que tenemos al lado. Pero la Claro. segunda explicación, que es muy bonita, es el mensaje que ya también nos tenemos que llevar, es que si Moshe se hubiese criado con todos los Yehudim, con la esclavitud, con toda esa mentalidad, porque no era una esclavitud física nada más, era una esclavitud mental, de, como dijo la Morá, bajarles la autoestima, que estén asustados, que estén solamente pensando en que tengo que comer y tengo que producir ladrillos para comer y sin ninguna posibilidad de ver en grande, Moshe nunca se hubiese animado a ir a hablar con Paró y nunca, y hubiese visto como que es normal que seamos esclavos, es normal que nos peguen, es normal. Sin embargo, a Moshe haber crecido como un príncipe, vemos 3 momentos que a Moshe se le nota que tiene esa visión. Primero, cuando sale a ver al pueblo, ve que un misil le está pegando a un yehudí, y Moshe dice, un momentito, ¿cómo le van a estar pegando así a un yehudí? Y nadie hacía nada porque era normal. Siempre los Mitzrim pegan. Moshe dijo, no, esto no es normal que estén pegando así. Y agarró, fue y mató al Mitzri, que más adelante vamos a volver a cómo lo mató, que hay algo muy bonito. Otra vez es cuando ve 2 Yehudim peleándose, que eran Datán y Abiram, lo mismo, yo dice, ya va, entre hermanos, peleándose así, esto no es normal.
le volvió a llamar la atención. Y la tercera ocasión es cuando ya él se escapó y está en Midian y ve que están las hijas de Yitro esperando para sacar agua del pozo y las dicen, no, las mujeres van de último, para atrás, y las tratan mal. La gente pasaba por ahí, bueno, era normal que las maltraten. Y Moshe dijo, no, esto no es normal. No es normal que a las pobrecitas le hagan así. ¿Por qué? Porque tenía esa visión de grandeza, de príncipe. Claro. Eso lo tenemos que llevar para nosotros. Hay veces nos acostumbramos a las situaciones y no nos atrevemos a soñar ni con la geulá, ni con nuestra propia geulá, ni con que mi situación puede mejorar, ni con que mi teilín puede hacer la diferencia, ni con que puedo cambiar esa cualidad que tengo, puedo vencer ese miedo, puedo vencer mi angustia, puedo... No, bueno, es así, somos esclavos. Entonces le pegaban al Mitzri y cada uno seguía dándole a lo suyo porque ¿qué se puede hacer? Oye, dijo, ¿cómo que se puede hacer? Todo se puede hacer. Yo voy y defiendo y salvo al Yehudí. Y hay dos Yehudim peleándose y bueno, ellos son peleadores. No, bueno, no. Yo me puedo acercar y puedo hacer algo. Entonces, tener esa visión de que somos princesas, pero de verdad, somos hijas de Hashem y tenemos todas, absolutamente todas, ese potencial adentro y no acostumbrarnos a ninguna situación. O sea, a veces uno escucha, no, fallecieron Hayalim, bueno, en la guerra fallecen. No, no tiene por qué fallecer un soldado. ¿Por qué? Nosotros tenemos que reforzar en nuestra tefilá y reforzar en nuestra teshuvá y saber cómo Moshe salió y dijo, no, esto no es normal, esto tiene que cambiar. Con esa actitud tenemos que afrontar todas las cosas, Besat Hashem. Me encanta, Mora, precioso, precioso, amén, amén, Besat Hashem, amén, precioso, Mora. Y aquí algo que me gustaría mencionar, que quizás me regreso, le hago Vamos y venimos. regreso a la película, pero aquí me gustaría mencionar algo que no quiero que se nos olvide, que aquí en el momento en el que mencionamos que toda esta cuestión que paró, ideó muy bien y la pensó muy bien, ¿no? De cómo esclavizarlos, cómo engañarlos, todo este proceso. Pero dentro de todo esto, Hashem seguía ayudando al pueblo de Israel a que sigan multiplicando. O sea, era impresionante, era así como la rana, que le pegabas para que ya no siga haciendo crack y saltaban más ranas. Entonces así era lo mismo. Le daban una macá al pueblo de Israel y salían más Yehudim y se fortalecían, no solo que salían más, sino que se fortalecían, estaban más fuertes. Entonces aquí, ¿qué fue lo que pasa? En este momento, Melech Mitzrayim en este momento paró, en ese momento él tiene miedo, ahora sí tiene miedo, y dice, no vaya a ser que nos vayan a hacer la guerra. En ese momento fue que se le ocurre la terrible idea de matar a los niños. Primero, a través de las parteras. En esos momentos habían parteras. ¿Y quiénes eran las parteras? Shifra y Puah, que sabemos que en realidad eran Miriam y Yochebed. Y ellas se encargaban de ayudarle a las mujeres a que den a luz. Hoy en día estamos regresando otra vez a eso, ¿no? Ya la gente ya quiere otra vez la dula, ya otra vez la gente quiere dar a luz en la casa, ¿no? Pero eso es lo que se acostumbraba antes, las parteras. Entonces, estas parteras eran las que estaban encargadas de ayudar a asistir a las mujeres Yehudiot a que tengan a sus bebés. Entonces, Paró, ¿qué es lo que hace? Dice, voy a hablar con ellas, voy a influenciarlas y les voy a decir que tienen que matar a todos los bebés que nazcan, los tienen que matar. Él pensando que dándoles dinero, que ofreciéndoles cosas, ellas lo van a aceptar. En ese momento ellas dicen, ¿qué es lo que dice el Pasuk? Dice, Bayar a Elohim etamialdot. ¿Qué quiere decir? Que temieron de Dios las parteras. ¿Y qué se refiere a esto? Y esto es algo hermoso, esto es algo hermosísimo. Dice, y temieron a Dios las parteras. En este momento las parteras estaban haciendo una situación secreta. Supuestamente nadie se iba a enterar, pero ellas temieron a Hashem. Dijeron, ¿cómo vamos a matar a los hijos que nazcan, a los bebés que nazcan? ¿Cómo lo vamos a hacer? No, no podemos hacer esto. Tuvieron miedo, temieron a Dios. Incluso que se están arriesgando su propia vida, incluso que están arriesgando el hecho de que Paró las descubra y que les haga algo, ellas no temieron de Paró, sino que temieron a Dios. Y esto es aquí una enseñanza y
creo que es una enseñanza de vida. Tú no debes de ver a la dificultad como algo grande. Lo va a hacer grande a tus ojos. Cuando te quitas los lentes, ya no ves las letras grandes, ya las ves chiquitas. A tus ojos es grande, pero en realidad es más grande Hashem. Es como cuando David no le importó que Goliat fuera un gigante enorme. Para David eso era indiferente, porque sabía que Hashem era el que daba la victoria, sabía que Hashem estaba con ellos. Entonces a veces a nuestros ojos las cosas se ven difíciles. ¿Cómo me voy a arriesgar? ¿Cómo me voy a hacer esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero si entendemos que esto nada más es una fachada, atrás de eso, eso es una fachada. Una vez que sacas la fachada, te das cuenta que solamente eso era una fachada. Y aquí las parteras, las Meyaldot, nos enseñan algo hermoso. ¿Quiénes eran estas Meyaldot? Miriam y Yochebed. Nos enseñan que el temor a Hashem está primero, incluso primero a todo lo que pareciera que nos da miedo, incluso al gobernante malo, incluso a la situación económica difícil, incluso a los enemigos de allá afuera que parece que son muy ruidosos y muchos, pero si es de que tú confías a Hashem y tienes temor de Dios, al final de cuentas, Él es más grande que todas esas dificultades. Y no nada más eso, sino que por el mérito de estas Meyaldot. ¿Y por qué? ¿Y cómo continúa diciendo el pasuk? Dice, Batijayena eta Meyaldot eta Yeladim. ¿Qué quiere decir? Y las parteras revivieron a los niños. ¿Cómo revivieron? ¿Están muertos? ¿Qué quiere decir? No solo que no los mataron, no solo que los dejaron con vida, sino que los revivieron. ¿Por qué? Porque ellas recibían a los bebés con alegría, con simja, con alegría. Miriam les hacía bu, 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 para que se tranquilicen. Los ponían bonitos, los arreglaban, los bañaban, les untaban aceites, les ponían su frazada bonita. ¿Por qué? Porque ellas tenían esa confianza que Paró está diciendo algo, pero él no es el de la última palabra. Y aquí vemos cómo Hashem les recompensa. Y dice, vaya, y Hashem les hizo casas. ¿Qué quiere decir casas? Uno de los comentarios es de que Paró les dio una casa muy bonita, les hizo una casa, y otro comentario es de que no, Hashem les dio que una Leviá y Malhut, Hashem les dio que salieran Koanim de su descendencia, que salieran Leviim de su descendencia y que salieran reyes de su descendencia. Entonces, vemos aquí que uno piensa que algo chiquito que uno va a hacer, pues si nadie me está viendo, ¿qué diferencia va a hacer? Pero al final de cuentas, no, Hashem te está viendo. Y ese cosita que tú estás haciendo, eso, Besat Hashem va a tener una recompensa. Y aquí lo vemos con Yocheved y con Miriam. Entonces, eso es algo que no quería dejar escapar, Mora Miriam, porque es un punto de verdad fuertísimo que de verdad tenemos todas nosotras que reforzar y que lo estamos por eso estudiando ahorita en Sefer Shemot. Y y le doy la palabra, Mora Miriam. Quería, reforzando esto de las miradas de las parteras y cómo ellas tuvieron esa mirada valiente, de decir, yo estoy con Hashem y yo no me frena, como tú dijiste el ejemplo de los lentes, yo lo veo chiquito, porque ante Hashem, y reforzando con lo que dijimos antes, que Moshe tuvo que crearse como príncipe para tener esa mirada, hay una anécdota graciosa, pero real, que nos puede ilustrar cómo todo depende de cómo vemos las cosas y de tener esa mirada de princesa, esa mirada de yo estoy con Hashem, si estoy con Hashem, no le presto atención a esas cosas. Cuentan que la Margaret Thatcher, la ministra de Londres, de que fue hace como más o menos 40 años, le preguntaron si tuvo alguna situación en su vida que se sintió como muy apenada. Entonces dijo, sí, una vez me pasó, que yo todas las semanas me tenía que encontrar con la reina para darle mi informe de cómo pasan las cosas. Eran todos los martes. Un día llego, saludo y cuando levanto la vista estoy vestida igual que la reina. Cuenta Margaret Thatcher. Dice, pero igual, mismo vestido, todo. Dice, me dio tanta pena, ¿cómo voy a ir yo igual que la reina? Bueno, seguí hablando y en lo que terminó la reunión llegué a mi oficina y le mando un telegrama diciendo que me disculpo, que de verdad que eso no va a volver a pasar,
que ya di la orden a mi equipo, que todas las semanas tienen que consultar cómo va a estar vestida la reina, y así me voy a vestir yo para que esto no vuelva a pasar. Llega la respuesta de la reina al otro día. No se preocupe, señora ministra. Una reina nunca se da cuenta cómo están vestidos los plebeyos. Dice, ni lo vi, le quiso decir. Yo soy la reina. Ni vi. Que esto es gracioso, pero ¿qué nos quiere decir? Esto es lo que Hashem quería de Moshe y que quería de todos nosotros, que tú tengas esa mirada de príncipe. Ni vi al Mitzri que está atacando a un Yehudí, yo vi un Yehudí sufriendo, no vi más nada. Yo no estoy viendo eso. Y las parteras lo mismo, yo no vi a Paró, yo vi bebés Yehudim que tienen que nacer. Yo soy la reina, nunca, no, ni miro cómo está vestida, o sea, no es de mi interés. Yo tengo mi vista en lo que es de verdad importante y mi vista en lo que es lo que Hashem quiere de mí y que Hashem está conmigo. Wow, qué Si hermoso. me permites, siguiendo un poquito Ah, más, por favor, dijimos maravilla. que ya Moshe está en el palacio, y hay algo también, como también habías mencionado antes, la Morá, como cuando Hashem quiere que algo suceda, de todos los lugares posibles de donde podía salir el Salvador de Israel, el más imposible, ¿cuál era? De la casa de Paró. Paró. Y criado por Paró, alimentado por Paró, y Paró lo hizo ser príncipe, y le dio esa valentía, y le dio esa fuerza. Quiere decir que Lo cargó en lo sus que rodillas, lo cargó en sus lo rodillas. cargó en tus rodillas, le dio todo. Quiere decir que a veces uno pensaba, pero ¿cómo va a ser posible esto? Pero eso es imposible, pero ¿cómo? Si nos dirían, ay, ¿de dónde viene la salvación? No sé, está muy difícil, es la esclavitud, no hay que... De la misma casa de Paró, del mismo lugar de donde está saliendo el problema, de ahí mismo salió la solución. Para Hashem no hay imposible. El mismo Paró lo crió, la misma hija de Paró lo salvó, para que sepamos que no limitar a Hashem con nuestros miedos o con nuestras inseguridades o con nuestro, no limitar a Hashem, porque para Hashem de verdad no hay imposible. Y mientras más confiemos, verdad Hashem, más grande es los milagros que vamos a ver. Y para ver milagros hay una condición que necesitamos todas: entrenarnos. Entrenar, así como se entrena la vista, hay una condición para entrenar nuestra vista para que nuestra vista pueda ver milagros. ¿Y cuál es ese entrenamiento? Ver al prójimo. Dicen que Moshe dice que salió a ver al pueblo. Moshe estaba muy tranquilo en su palacio, no le faltaba nada. Él estaba, era el príncipe, el consentido de Paró, pero él salió a ver al pueblo, y salió a ver cómo están. Y ahí empezó a ver el Mitzri que le pega, empezó a ver unos Yehudim que peleaban. Lo mismo cuando llegó a Midian, él estaba en un problemón. Me estoy escapando de Paró, no tengo dónde dormir, no tengo dónde comer. Podría estar enfrascado buscando qué hago, dónde me hospedo. Sin embargo, el que vio unas muchachitas que la estaban maltratando. El tener nuestra vista en ver al otro es lo que hizo que Moshe de verdad pueda eh, traer milagros, porque él se acercó y vio la necesidad del otro, vio lo que estaba pasando, y eso es lo que Bezat Hashem nos hace ver milagros. Escuché algo relacionado con esto, con lo que es el ver al otro, y también relacionándolo un poquito con lo que podemos hacer Bezat Hashem para esta guerra, que Bezat Hashem se termine con Geulah Shelemá. Amén. Dicen que cuando en la Torá, sabemos que la Torá nos trae indicaciones para todas las situaciones. Y en la Perashá Ki Tetzé, que habla de la guerra, nos trae indicaciones sobre la guerra, que ahora vamos a relacionarlo con lo que estamos hablando. Una de las indicaciones es que un jovencito, un soldado que está recién casado, no debe ir a la guerra y debe quedarse ese primer año con su esposa alegrándola. Y ahí está escrito Jobá, es obligación que se quede. El Hazonish pregunta, ¿por qué me aclara obligación? Todas las mitzvot son obligación. Cuando la Torah dice comer kasher no te aclara, es obligación. Aquí está escrito, es porque lo toca hacer. O Shabbat, porque acá me aclara, es una obligación que se quede. Te aclara, porque uno puede pensar, qué suerte que tuvo el soldado, ¿eh? Como está recién casado, tiene un pase para mostrar y se salva y no va a la guerra.
qué suerte. Dice, no, no se trata de suerte. Se trata de que cuando este soldadito dice, no voy a ir a la guerra porque eso le va a provocar mucha angustia a mi esposa, como estamos viéndolo ahora, viviéndolo de verdad, quien tiene conocidas que sus esposos están al frente o sus hijos, Hashem salvos, es una angustia muy grande. Dice, no le voy a provocar esa angustia, me voy a quedar con ella para alegrarla, para que esté tranquila. Y ella también se dedica a alegrarlo a él. La Shejiná baja a ese hogar. Y cuando la Shejiná está aquí abajo, se ganan las guerras. Amén. Entonces, escuché esto hermoso. Se puede pensar, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Shalom en tu hogar. Mirar al de al lado, mirar a quien tienes enfrente, salir como Moshe que salía a mirar, salía a observar. Y en nuestro hogar, como dijo la Mora, aunque las cosas pequeñas que nadie te ve, uno está ahí adentro en ese pensar, y hay un tip que a mí me está ayudando, cuando a veces, por ejemplo, veo entrar a mi esposo a la noche, siempre conecto con, hay muchas, pero yo conecto con una persona que conozco, que su esposo está al frente y ya está en su casa con sus 4 niños, y pienso, ¿qué daría esa mujer porque se abra la puerta y entre su esposo a cenar con los niños y a preguntar qué hay hoy ahí de comer? Ni hablar de otros casos que salve a Shem. Entonces, saber que si nosotros nos enfocamos en agradecer, como estamos diciendo, en ver por el otro, en traer shalom a nuestros hogares, estamos trayendo la Shejinah. Entonces dijo el Hazonish, es Jehová, es obligación que ese muchacho no vaya, porque él va a traer la Shejinah. Y si la Shejinah está con nosotros, así se ganan las guerras. Amén. Haciendo shalom, viendo uno por el otro, es como Bedrat Hashem, se ven los milagros. Sigue Amén. Moray, después de Bedrat Hashem pasamos a otro tema. Muchísimas gracias, Mora. Me encantó lo que dijo. Aquí algo que me gustaría mencionar, porque ya se nos hace un poquito tarde, es cuando, cuando Batia acompaña a Moshe. Imaginemos esta situación en la que finalmente, primero que nada, Yocheved y Amram se separan. ¿Por qué? Porque están preocupados. Dicen, ¿para qué seguimos casados si igual no vamos a poder tener más hijos? Si igual los van a esclavizar, como le dijo la mora a Miriam. Entonces viene Miriam y les dice, no, padre, tienes que estar con mi mamá. Es peor tu decreto que el decreto de Paró. Porque el decreto de un rasha no se cumple, pero el de un tzadik sí se cumple. En ese momento, Amram, con suma humildad, escucha a su hija y se vuelve a casar, se vuelve a reunir con su esposa Yocheved. En este momento, ellos con tanta emuná y con tanta mimut vuelven otra vez a construir esa casa. Baruch Hashem, Yocheved queda embarazada y en esta dificultad, tras toda esta situación, con tanta emuná, Baruch Hashem queda embarazada. No solamente que queda embarazada, sino que Hashem mandó milagros para que Moshe naciera antes de tiempo. ¿Para qué? Para que los egipcios no pudieran agarrarlo. Los egipcios estaban pendientes de cada mujer embarazada, ya tenían las cuentas de cuándo va a dar a luz. Entonces, Moshe nació antes de tiempo y lo pudieron esconder 3 meses. Después de esta situación, el poner al hijo en el Yeor, en el río Nilo, era algo que no podríamos ni pensarlo. O sea, es algo que una mamá no puede pensar en una situación así. Tienes a tu hijo, por fin ya lo tienes, Baruch Hashem. Ahora lo tienes que poner en una cesta, en una canasta, en el río Nilo, donde hay lagartos, donde hay cocodrilos, donde quién sabe qué puede pasar, donde lo pueden agarrar. Es algo impensable. Imaginemos toda esta situación que estaba pasando. Y aquí en este momento Miriam estaba todo el tiempo atrás observando, todo el tiempo atrás viendo. Aquí la mamá, Yocheved, pone a Moshe en el río y obviamente que sabemos que preparó la canasta, que la tejió, la embarneció de nefet, de chapopote, de mimbre, etcétera. En este momento, imaginemos esta situación y qué difícil situación que estaba pasando Yocheved. Pero aquí es algo de verdad que nosotros no podemos ni entender, o sea, no estamos ni siquiera en el nivel de Yocheved de entender, estoy haciendo mi parte, Hashem va a hacer su parte. O sea, es algo que no lo podemos ni entender, o sea, no es una prueba que no le pedimos y no queremos nadie pasarla.
Pero vemos aquí el nivel de estas mujeres determinadas del pueblo de Israel. Vemos este nivel, por eso nos dice la Torah, Bizhut Nashim Tzidkaniot Nigalu Abotenu Mitzrayim. Por el mérito de las mujeres Tzadikot, fuimos redimidos de Egipto. Porque son cosas que no podemos imaginar, no podemos imaginar, pero Yocheved lo hizo con determinación y confianza que Hashem se iba a ocupar del resto. No nada más eso, sino que pensaron ella y su esposo. Si lo ponemos al niño en el río, el Paró que tiene a sus brujos y a sus astrólogos, van a ver que el bebé ya fue arrojado, el redentor del pueblo de Israel ya fue arrojado al río. Por lo tanto, van a dejar de aventar a otros niños al río y vamos a salvar a otros niños. Y vamos a dar la oportunidad de que Moshe se salve de alguna manera, que alguien lo encuentre, que se críe como Mowgli. Vamos a dar esa oportunidad. En ese momento, Hashem ve este acto de verdad que de un nivel superior. Y en este momento es Hashem que dice, este es el Redentor de Israel, esta es la casa donde va a venir el Redentor de Israel, este es el momento en el que estaba yo esperando. ¿Para qué? Para que empiece la Geulá. En ese momento difícil, de dificultad, en que dices, pero ya no hay más que hacer, ya qué más hago, ya lo oculté 3 meses, ya no sé qué más hacer. En ese momento de dificultad, de que Yocheved toma la determinación de ponerlo en el río, diciendo, Hashem, te lo entrego, ya no sé qué más hacer. Ahí en ese momento Hashem agarró este acto completamente de muná, de bitajón, y en ese momento empieza la geulá del pueblo de Israel. No solamente eso, sino que Miriam está pegadita para ver qué va a pasar. Nos dicen que esta Miriam estaba esperando y diciendo, Hashem, no me puedes fallar. Tú me dijiste a través de Nebuá, porque sabemos que Miriam era una de las 7 profetisas que Hashem le dio al pueblo de Israel, que iba a mi hermanito iba a ser el redentor de Israel. No me puedes defraudar, no me puedes defraudar. Tengo que estar aquí y yo voy a ver el final de esto. Miriam estaba ahí pegadita, esperando a ver qué va a pasar con Moshe Rabbeinu. En ese momento, sabemos todos la historia, que viene Batiá, que baja, la Mora Miriam nos dijo que hizo conversión, que bajó, etcétera. En ese momento, Miriam estuvo 1 hora parada al lado de su hermanito Moshe, 1 hora esperando qué va a pasar con su hermanito. Y sus labios se movían con tefilá y con rezo y con confianza en Hashem. En ese momento, Hashem dijo, tú que te esperaste 1 hora aquí para ver qué va a pasar con tu hermano, todo el pueblo de Israel va a esperar por ti cuando tú lo necesites. Hashem le iba a guardar este gesed que tuvo Miriam, de acercarse, estar 1 hora, en vez de ir a hacer otras, estar 1 hora confiando, rezando. Hashem dijo, este gesed que tú estás haciendo por tu hermano, yo te lo voy a pagar a ti cuando tú lo necesites. Y esto es lo que estamos haciendo, mujeres y señoras del pueblo de Israel. Estamos rezando, dando teilim, haciendo tefilá, pero esto es para nosotros. Es para nosotros. Al final de cuentas, todo el gesed que haces, al final de cuentas, Hashem te lo va a regresar. No podemos saber cuánto un Teilim pudo cambiar las cosas. Al final de cuentas, ese Teilim solamente te va a hacer bien a ti, no es solamente para el otro, sino que Hashem te lo va a regresar. Todas esas horas que pasaste diciendo Teilim, que hiciste algo bueno por tus hermanos, que te preocupaste, que estuviste parada ahí como un soldadito, Hashem nos lo va a recompensar, Besat Hashem. Y este Sefer Shemot el que nos viene a todas a despertar, a encaminar, a decir, viene la Geulá, preparémonos para recibir a esta Geulá, pero tenemos que estar encaminadas para que esto suceda, Besat Hashem. Entonces, yo por mi parte, eso es lo que yo quería compartir. A mí me gustaría, igual que la mora termine y cierre, y Besat Hashem recordando que todas estas palabras sean para Besat Hashem, para el mérito, traer méritos a Israel, para que Besat Hashem escuchemos Besorot Tobot, para que Besat Hashem lleguen más rehenes a su casa, sanos y salvos, para que Besat Hashem siga protegiendo a los soldados, a los Hayalim, que estén sanos y salvos, que ya no hayan más heridos, que Besat Hashem lleguen todos a su casa completos, que hayan más esposas felices e hijos felices, que Besat Hashem venga Mashiach, Bejesed Berrahamim, que Besat Hashem tengan refuah shlema a todos los Jolim de Israel,
para Amén. Besat Hashem, la aliada en el llamada de la mamá de la Mora Miriam, y le doy la palabra a la Mora Miriam. Por favor, Mora Miriam. Hermoso, Mora. Para terminar, quería comentar algo muy bonito, que es ya casi llegando al final de la parashá, que es cuando Moshe ve la zarza ardiente y se acerca y Hashem le dice que tiene que ir a salvar al pueblo y en un principio Moshe dice que no. Y dicen que Hashem le dijo, si tú no los sacas, nadie los va a sacar. ¿Qué quiere decir si tú no los sacas, nadie los va a sacar? Cada uno de nosotros tenemos una misión que es nuestra. Y esto es importante pensar. Cada una, hay misiones que a veces uno las tiene claras, hay misiones que tardan años hasta que uno las sepa, pero también hay que estar atenta y saber que todas somos el Moshe de alguien. Todas somos el Moshe de alguien y saber que hay personas, y más los que tenemos más cerca, si no somos nosotros, ¿quién los va a salvar? Si no somos nosotros, a veces hay personas que solo me conocen a mí. Si yo no le digo una palabra de Torah, si yo no la invito a una clase, ¿quién lo va a hacer? Nadie lo va a hacer. Más que todo si tenemos nuestros hijos, si tenemos nuestros padres, si tenemos nuestra hermana. Si yo no le doy ese cariño, ¿quién se lo va a dar? Nosotros somos el Moshe de esa persona, el Moshe de ese niño, el Moshe de esa amiga, el Moshe de esa vecina, el Moshe de esa señora mayor. Ayer me dice, no, tienes que ser tú. Si no eres tú, nadie va a ir, porque esa es tu misión. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra misión, entonces no dejarnos vencer ni por el miedo, ni por lo que se llama una falsa humildad, sino decir, con la ayuda de Hashem, obviamente que Moshe él no va a sacar al pueblo, él simplemente va a ir y a hablar con Paró y hacer lo que Hashem le diga. Hashem no va a sacar. Lo mismo nosotras. Obviamente que no vamos a salvar a nadie, ni le vamos a arreglar la vida a nadie, pero sí hacer nuestra parte, ser ese Moshe. Y para concluir, Hashem le dice en ese momento, la tierra donde tú estás parada es Kodesh, es Moshe, tienes que ser tú. ¿Y sabes por qué? Porque tú fuiste el que fue arrojado al río, tú fuiste el que tuvo que criarse en casa de Paró y no tuvo todo ese ambiente, sin embargo lo superaste. Te podías haber copiado de todo lo que viste, sin embargo saliste adelante. Mora, Mora, Mora se congeló. Mora Miriam. Ay, se me Ahí. fue, se Sí, me fue. Lo último. se congeló tantito, pero aquí está. Ok, lo último. A veces nosotros pensamos, yo voy a ser, yo no soy Arona Cohen, que me crié con Yochebed, con Amram, que estuve siempre entre Yehudim, que fui a la mejor yeshiva. Moshe puede decir, yo que fui criado por Paró, yo que estuve en Midian, yo que estuve pastoreando a Otra Mora, vez se congeló. Mora. Debe ser la señal. A ver, vamos a esperar tantito. Mora, se congeló. Mora Miriam. Si nos dice Daniela Benchetrit que hay fallas de luz en Caracas. Besat Hashem, que podamos terminar el shur. Mora Miriam. Mora, ¿nos escucha? Vamos a dar unos minutitos para que se conecte la Mora Miriam. Muchas gracias a todas por su paciencia, por estar aquí. Que Besat Hashem por el Mira, mérito. una pregunta. Sí, Moshe, sí. Moshe ya había nacido cuando fue el decreto. Moshe había nacido, no, Moshe no había nacido cuando fue el decreto de arrojar a los niños al mar. Fue después. Sí. Moshe nació cuando el primer decreto fue de matar a los hebreos, o sea, de que Yochebed y Miriam los tenían que matar. Y después fue el decreto de arrojar a los niños al mar. Entonces, A los niños. exactamente, a todos los niños, a los varones que nacieran. Sí, 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 sí. Y que al final de cuentas, eso mismo, pues trajo al Redentor de Israel. Es impresionante. Como a veces, como lo decía la Mora Miriam, a veces
la medicina, Hashem nos manda la enfermedad, o sea, nos manda la El medicina antes de la remedio enfermedad. antes que la enfermedad. Exactamente, ahí está la Mora Miriam. Listo, Mora. Baruch Hashem. No, era eso, no sé qué se escuchó de lo último que se me desconectó. Estaba diciendo que nos estaba diciendo usted que al final quería cerrar con el concepto de que Moshe, él era una persona y que a veces uno piensa que por qué uno va a poder hacer algo. Al final de cuentas, uno es un Ah, Moshe. eso mismo. Y también que cuando Hashem le dice la tierra que tú estás parada es Kodesh, le dice, tú puedes pensar que mejor que vaya Aarón, que se crió con Yochebed, con Amram, con Sadikim. Yo que me crié con Paró y que soy pastor de Yitro, yo voy a hacer, dice Hashem, no, la tierra donde tú estás parada, donde tú estás parado es Kadosh. La historia que nos dice Hashem a cada una de nosotros, la historia que tú tienes, eso es santo. Eso, con eso mismo es que tú tienes tu misión especial. Si tú fueras Aarón y tuvieras eso, sería otra misión. Pero tú con tu historia, esa es tu misión. Y así cada una de nosotras. Nuestra historia no es una excusa de nada, sino justamente es la tierra donde estoy parada, esa es santa. Desde ahí es de donde voy a hacer cada una nuestra misión, Besrat Hashem. Precioso, 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 Mora. Y aquí, para complementar lo que dijo, que cuando uno está haciendo las cosas, Leshem Shamaim, haciendo las cosas bien, incluso ese pedacito de tierra en el que estás, que está lejos de Eretz Israel, se convierte como si fuera parte de Eretz Israel. Por eso dice Exacto. Kiadmat Kodeshu, porque el lugar donde estás parado es Kodesh, mientras que lo santificas, tienes el poder de incluso hacerlo como si fuera la tierra de Eretz Israel. Precioso, Exacto. Mora Miriam. No sé si nos quiera decir algo más, Mora Miriam. Agradecerte a ti y a todos los que entraron a participar. Un gusto, Mora. Un gusto, Baruch Hashem, que pudimos hacer el shiur, incluso en las vacaciones. Y Baruch Hashem a todas las que se conectaron. La clase quedó grabada para las que no pudieron ver toda la clase. Muchísimas gracias, Mora Miriam, por estar disponible. Me encantó dar la clase con usted. Me recordé de hace 12 años, cuando dábamos la clase para Shata Shavua ¿De acuerdo? en los viernes. Baruch Hashem. Así que me encantó, Mora Miriam, y muchas gracias por todo, por su tiempo, por sus perushim tan bonitos. Gracias, gracias a Muchas ti. Me gracias. encantó también, lo disfruté mucho compartir contigo, de verdad. Muchas gracias, Mora. Y pues muchas gracias a todas las que se conectaron, que Besat Hashem por el mérito de mujeres reunidas, estudiando Torah, la Parashá, trayendo Hizukim, que Besat Hashem podamos traer más luz de la Torah al mundo, a sus casas, a sus corazones, que Besat Hashem veamos Mashiach, Bejesed, Uberrahamim, y acuérdense que nuestra arma es Neshek, Nerot, Shabbat, Kodesh, acuérdense, encender las velas a tiempo, encender las Nerot, hacerlo con Simcha, hacerlo con alegría. Eso es lo que Hashem quiere de nosotros. Besat Hashem. También escuché un hizuk que están pidiendo Jajamim que las que se cubren el cabello, que lo hagan con pañuelo o con kisui rosh el día de hoy, mañana y pasado, estos 3 días. Entonces, Besat Hashem. Y las que no se cubren el cabello, que se puedan cubrir el cabello en estos 3 días, Besat Hashem. Un gusto que se conectaron. Sí, Mora Miriam. Algo chiquitísimo que me inspiraste recién. Saben que hay una campaña que están diciendo muchos soldados, por esto que había un poquito en Israel, que hay política, que uno opina así, que el otro opina así, entonces están haciendo una campaña que dicen, si no tienes algo para decir, que traiga unión y que fortalezca, cierra la boca. Y yo digo, no se lo están diciendo solamente a los políticos y a los medios de comunicación. Es un mensaje de Hashem para cada uno de nosotros. Si estos días no vamos a decir algo que sume más armonía, más shalom en nuestro hogar, más shalom en la familia, que le dé fuerza a una persona, entonces quedémonos calladitas. Si vamos a hablar, que sea para traer shalom y que sea como este hermoso shiur para fortalecer. Ezrat Hashem. Bien, muchísimas gracias, Mora Miriam. Muchísimas gracias, Besat Hashem. Pues bueno, Besat Hashem. Que juntas podamos tocar las panderetas, Besat Amén. Hashem, de Mashiach, Amén. Besat Hashem. Amén. Muchísimas Amén. gracias a todas. Shabbat Shalom, que descansen. Todos, Gracias. el Sorotobot. Un gusto. Gracias a ustedes.